Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y de todo lo que tenga que ver con el amor y el chismecito bueno. Sean todos bienvenidos a mi canal, donde hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, rumores y verdades a medias que rodean a una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan ese romance que nos robó el aliento en Çenkalkapı? Pues prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada declaración que ha surgido desde entonces. Vamos a analizar si realmente hubo fuego donde hubo humo, y si aún existe alguna esperanza para aquellos que, como yo, suspiran por verlos juntos de nuevo. Pero antes de que nos dejemos llevar por la nostalgia y las teorías conspirativas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos y las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, no duden en darle clic al botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres, una historia que, aunque parece haber llegado a su fin, sigue resonando en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Y no es para menos, Porque este romance no fue un simple coqueteo de alfombra roja, no. Fue un fenómeno cultural, una explosión de sentimientos que incendió las redes sociales y conquistó las portadas de las revistas. Su relación, como todos sabemos, nació en el set de grabación de Çenkalkapı. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Era como ver un cuento de hadas materializado, con la florista luchadora y el arquitecto frío encontrando el amor en medio de un caos de malentendidos y segundas oportunidades. Y la magia no se quedó ahí porque pronto, esa química ficticia se convirtió en algo real. Los rumores empezaron a circular, alimentados por miradas robadas en eventos, comentarios en redes sociales que parecían tener doble sentido y, finalmente, las fotos robadas que confirmaban lo que muchos sospechábamos: Kerem y Hande estaban enamorados. Y vaya que lo demostraron. Durante su relación nos regalaron momentos increíbles, viajes románticos a lugares paradisíacos, miradas cómplices que valían más que 1000 palabras y declaraciones de amor que nos hacían suspirar como adolescentes enamoradas. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos queríamos imitar, o al menos espiar disimuladamente, la pareja que nos hacía creer en los cuentos de hadas, aunque fuera por un ratito. Cada foto que publicaban juntos se convertía en tendencia mundial, cada entrevista se analizaba al milímetro buscando pistas sobre su felicidad, y cada gesto era interpretado como una prueba de su amor incondicional. Era una locura, una verdadera Hande Kerem manía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y seamos honestos, en la vida en general, la felicidad no duró para siempre. A principios del 2022, los rumores de una posible ruptura empezaron a tomar fuerza, como una sombra que se extendía sobre el cuento de hadas. Al principio, muchos nos negábamos a creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta como Kerem y Hande se separara? ¿Acaso el amor verdadero no existía? ¿Acaso todo había sido una fachada para las cámaras? Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. La pareja anunció su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto, las redes sociales inundadas de mensajes de tristeza y teorías conspirativas, y a este humilde canal con la misión de analizar a fondo lo que había ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta del millón, la que nos quitó el sueño durante semanas y la que sigue resonando en la mente de muchos fans. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, como suele ser habitual en estos casos. Las celebridades suelen ser muy celosas de su intimidad y prefieren mantener los detalles de sus rupturas lejos del escrutinio público. Pero como siempre, las teorías no tardaron en aparecer como hongos después de la lluvia. Algunos apuntaban a las apretadas agendas de ambos actores, que les impedían dedicar tiempo a la relación. Y es que, seamos sinceros, el mundo del espectáculo es muy demandante. Horarios interminables, viajes constantes, compromisos publicitarios, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, incluso a la más sólida. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, incluso de la intromisión de terceras personas. Uy, ahí la cosa se pone picante. ¿Acaso hubo alguien más en la ecuación? ¿Acaso la fama y el éxito les pasaron factura? Lo cierto es que hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande.
lo único que sabemos es que su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans y un montón de preguntas sin respuesta. Un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero, ¿es realmente el fin de la historia? ¿O existe alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, la que nos da esperanzas en medio de la desolación y la que alimenta nuestras fantasías más románticas. Y la respuesta, como siempre, es incierta. Hay el amor, tan impredecible y caprichoso. Desde su separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas, demostrando que son profesionales y que saben separar lo personal de lo profesional. Kerem se ha enfocado en su carrera como actor, participando en diferentes proyectos y viajando por el mundo. Lo hemos visto en campañas publicitarias, en festivales de cine y en nuevos proyectos que prometen consolidarlo como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande, por su parte, también ha continuado trabajando en telenovelas y series, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Además, se ha convertido en embajadora de importantes marcas y ha incursionado en el mundo del diseño. Una mujer multifacética y talentosa. Pero a pesar de estar separados, los fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y no los culpo, yo tampoco. Es que la química entre Kerem y Hande era tan evidente, tan palpable, que es difícil creer que se haya esfumado por completo. Es como si aún quedara una chispa encendida, esperando el momento adecuado para volver a arder con fuerza. Han surgido muchos rumores sobre posibles acercamientos, sobre encuentros secretos, incluso sobre un posible intento de reconciliación. Pero hasta el momento, nada de esto ha sido confirmado. Ambos actores se han mantenido herméticos al respecto, evitando hablar de su relación en público. Hay el misterio. ¿Acaso están jugando al despiste? ¿Acaso prefieren mantener su vida privada lejos de las cámaras? Sin embargo, hay pequeñas señales que alimentan la esperanza de los fans. Miradas, comentarios sutiles, likes en redes sociales, pequeños gestos que son interpretados como un indicio de que aún existe algo entre ellos. Como si estuvieran enviando mensajes secretos a través de las redes sociales, solo para que sus fans más acérrimos los descifren. Por ejemplo, hace poco Hande subió una foto a su Instagram donde aparecía luciendo un collar muy parecido a uno que Kerem le había regalado durante su relación. Inmediatamente las redes sociales explotaron. ¿Será una señal? ¿Será que Hande aún conserva recuerdos de Kerem? ¡Ay, el drama! Otro ejemplo es un comentario que Kerem hizo en una entrevista, donde hablaba de la importancia de las segundas oportunidades en el amor. Muchos lo interpretaron como una indirecta para Hande, como una forma de decirle que aún está dispuesto a intentarlo. ¿Será que Kerem no ha podido olvidar a Hande? ¿Será que aún sueña con reconquistarla? Claro, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, los fans seguirán soñando con ese final feliz. Un final feliz digno de una telenovela turca, con un reencuentro apasionado, una declaración de amor y un vivieron felices para siempre. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, quiero hablarles de algo que me parece muy importante, el impacto que tuvo la relación entre Kerem y Hande en la cultura popular. Un impacto que trascendió las fronteras de Turquía y que conquistó corazones en todo el mundo. Su romance trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno social. Inspiraron a miles de personas a creer en el amor, a luchar por sus sueños, a ser felices. Se convirtieron en un modelo a seguir, en un ejemplo de pareja perfecta. Aunque, claro, la perfección no existe, pero ellos lograron crear esa ilusión durante un tiempo. Y aunque su relación haya terminado, su legado sigue vivo. Senkalkap sigue siendo una de las telenovelas turcas más populares del mundo, y la química entre Kerem y Hande sigue emocionando a los fans. Su historia de amor en la pantalla sigue inspirando a nuevas generaciones de espectadores, que se enamoran de Eda y Serkan y que sueñan con encontrar un amor así en sus propias vidas. Además, ambos actores han seguido trabajando duro, consolidando sus carreras y demostrando que son mucho más que una pareja. Kerem ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar diferentes roles con maestría. Lo hemos visto en dramas, comedias y películas de acción, demostrando que tiene un amplio abanico de recursos interpretativos.
Ande, por su parte, se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, inspirando a miles de mujeres con su estilo y su personalidad. Su presencia en redes sociales es arrolladora, y cada publicación se convierte en un evento. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de fama, de éxito y de desilusión. Una historia que nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser efímero. Una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas, pero que aún así, vale la pena seguir soñando con un final feliz. Un final feliz que, quizás, algún día se haga realidad. Y hablando de Hande Erçel, no podemos negar que es una de las mujeres más bellas de Turquía y del mundo. Su belleza es innegable, su carisma es arrollador y su talento es inmenso. Hande tiene una luz propia, una magia que la hace brillar con intensidad. Su mirada profunda, sus labios carnosos y su sonrisa contagiosa la convierten en una de las mujeres más deseadas del planeta. Su belleza no solo es física, sino también interior. Hande es una persona amable, generosa, humilde y trabajadora. Es una mujer que inspira a otras mujeres a amarse a sí mismas, a luchar por sus sueños y a ser felices. Una mujer que utiliza su plataforma para promover causas sociales y para defender los derechos de los más vulnerables. Además de su belleza y su talento, Hande también destaca por su estilo único y personal. Es una fashion icon, una trendsetter que marca tendencia con cada look que elige. Su estilo es elegante, sofisticado, pero también fresco y juvenil. Hande sabe cómo combinar prendas y accesorios para crear looks únicos y originales. Su gusto por la moda la ha convertido en una de las influencers más importantes del mundo. En definitiva, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa, inteligente, trabajadora y con una belleza interior que la hace aún más especial. Es un ejemplo a seguir para muchas mujeres alrededor del mundo. Una mujer que ha sabido construir su propio camino en el mundo del espectáculo y que ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hablamos del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su impacto en la cultura popular, de los rumores sobre una posible reconciliación y de la belleza y el talento de Hande. Analizamos las posibles causas de su separación, las señales que alimentan la esperanza de los fans y el legado que dejó su relación. En definitiva, hicimos un repaso completo de la historia de amor entre Kerem y Hande, intentando desentrañar los misterios que rodean su relación. Una misión casi imposible, pero que hemos intentado cumplir con la mayor objetividad posible. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por todo lo que rodea a este mundo. Un mundo lleno de drama, romance, intriga y belleza. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y hablando de apoyo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, o al menos, eso es lo que nos gusta creer.